de un tema aparentemente muy conocido, muy familiar, pero uno de los temas que ha causado mayor controversia en el mundo religioso. Tal es así que fuera de la Iglesia Adventista el tema de esta mañana no se predica. Pueden ustedes visitar la iglesia que ustedes quieran y sencillamente se desconoce este tema. Aparentemente no existe en la Biblia porque no se predica. Dentro de la Iglesia Adventista, este tema de esta mañana causó el problema más grande dentro de la historia de la Iglesia Adventista. El pastor Ford, un profesor, un doctor en teología, uno de los hombres más intelectuales y más brillantes de la Iglesia Adventista, el hombre que por años y años preparó decenas y miles de pastores como profesor en Colegio de Australia. Luego vino al PUC, aquí al norte de California. Y este pastor causó el cisma más grande dentro de la Iglesia Adventista, porque él negaba lo que vamos a hablar aquí esta mañana. Él dijo que esto no es como la Biblia dice, con ideas personales. Y hermanos, si fue la reunión más grande que la Iglesia Adventista haya tenido, los intelectuales más brillantes de la Iglesia Adventista, en una reunión de varios días, separados allí en un lugar muy apartado en Colorado, tuvieron allí, hermanos, una confrontación. El doctor Ford con sus seguidores, defendiendo lo que él creía que era la verdad, y el otro grupo de la Iglesia Adventista enfrentándose varios días. Hermanos, esto fue para muchos de ustedes quizás desconocido, pero estoy mencionando que, hermanos, es un tema muy serio. Y el diablo, hermanos, se encarga de mantenerlo prácticamente fuera de la predicación de las demás iglesias, y dentro de la iglesia el diablo se encargó de causar un tremendo problema para echar sombras sobre lo que vamos a hablar aquí esta mañana. No, para mí resultaría muy fácil, hermanos, pasar por alto en estos estudios del Apocalipsis y solamente mencionar y con 10, 15 minutos dejar por lado aquello. Pero vamos a dedicar, hermanos, todo el tiempo esta mañana a esto de aquí. ¿Hay un juicio previo a la segunda venida de Cristo o no existe un juicio? Nosotros como adventistas hablamos de un juicio investigador. Es verdad que en la Biblia no aparece ese nombre, no dice un juicio investigador, pero todos, hermanos, los hechos son tan clarísimos que vamos a verlo dentro de la palabra de Dios, y a mí no me cabe en mi cabeza, no puedo entenderlo al doctor Ford, un tremendo doctor en teología, un hombre con estudios pero profundos, un hombre enseñando Biblia todos los días. Hermanos, ¿cómo puede negar una verdad tan clarísima como lo que la palabra de Dios nos está hablando? Y vamos, hermanos, ya el sábado pasado hablamos del primer ángel, y recordamos que el primer ángel, ¿cuál era el mensaje de él? El evangelio eterno. ¿Y por cuál era la causa? Adorad a aquel que ha hecho los cielos y la tierra, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, este mensaje del primer ángel comenzó a predicarse allí alrededor del 1840, un poquito antes. Anteriormente, hermanos, no había prácticamente despertado en las mentes y en las conciencias de ningún predicador el predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con una profecía de un libro que estaba cerrado. Y ese libro, hermanos, fue abierto. Y ese libro nos habló, hermanos, de 2300 días de tarde y mañana, y el santuario va a ser purificado. Y allí surgió en Estados Unidos Guillermo Miller, con la predicación, hermanos, que él creía que ese era el fin del mundo. Llegó el 22 de octubre de 1844, Cristo no vino. Pero, hermanos, la fecha es correcta. Se equivocaron en el acontecimiento. En ese día, el Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario terrenal, y comienza, ¿qué cosa, hermano? Comienza la hora del juicio. Allí, hermanos, llega el juicio.
Y comienza a investigarse la vida desde Adán y comienza a registrarse, hermanos, en los registros del cielo, en una manera clara. Ahora vamos, hermanos, a presentar allí algunos versículos en esta mañana. Daniel capítulo 7 nos está hablando, hermanos, de un poder perseguidor. Y nos está hablando allí en Daniel 7 que luego de ese poder perseguidor, hermano, no se iba a ensañar por siempre. Su tiempo sería limitado. Y al terminar, hermanos, allí, viene la segunda venida del Señor Jesús. ¿Para qué viene? Viene, hermanos, con el galardón para dar a cada uno de acuerdo a su obra. En Apocalipsis 14, el versículo 14, allí, hermanos, dice que vio uno venido en las nubes del cielo. Ahora, quiero mencionar este hecho curioso. No curioso, hermanos, sino interesante y importante. Capítulo 14 de Apocalipsis está colocado, por supuesto, antes del capítulo 13. Y el capítulo 13 es ¿qué cosa? Es la persecución de ese poder enemigo de Dios que va a hacer y va a obligar a todos a que se lo adore. Y el que no se lo adore recibirá una sentencia muy seria, una sentencia de muerte. Y de allí está la advertencia, hermanos, que hay ¿qué cosa? Adorar a la bestia o adorar ¿a quién? Al Dios creador. No hay, hermanos, otra alternativa. No busquemos un punto intermedio porque no existe. Para Dios, hermanos, hay dos, la izquierda y la derecha, las ovejas y los cabritos. Está la verdad y está la mentira. No hay, hermanos, allí verdad mezclada con mentira que tenga valor ante el cielo. O está la verdad 100%, o está, hermanos, si la verdad es un poquito diluida, ya está con el grupo de la mentira. La verdad, hermanos, no puede ser diluida. La verdad es absolutamente total para poder pertenecer a aquellos que finalmente van a ser salvos en la hora final. Ahora, al hablar del juicio, ¿por qué no hablan las iglesias protestantes del juicio? ¿Por qué no hablan? No hablan, hermano, no está. Yo he hablado con pastores, montones de pastores de otras denominaciones. Hermanos, eso no está en la agenda de ellos de predicar del juicio. Porque para ellos el juicio no existe. Para ellos, hermanos, ¿qué cosa? Están en la iglesia y ya creen que son salvos. Y al morir, ¿qué pasa? ¿Qué creen, hermanos, todas las demás iglesias? Creen en el alma inmortal. ¿Ya qué cosa? Ya no fuimos al cielo. Y si estamos en el cielo, ¿qué juicio? ¿Para qué juicio? No existe. No tiene ninguna, digamos, relación con nosotros. Y hablar de la segunda venida de Cristo, ¿para qué la segunda venida de Cristo? ¿Qué objeto tiene venir Jesús? Si yo me muero y al morir, ¿qué cosa? ¿Ya estoy en la gloria o estoy en el castigo eterno? No existe, no hay una razón de juicio, no hay una razón de segunda venida de Cristo, si no creo lo que la Biblia, la palabra de Dios me dice. ¿Qué cosa, hermano? Muerto, nada se sabe. Y lo único que es cosa, esperar que la resurrección. Y allí entonces, hermano, sí vendrá ¿qué? Vendrá el cielo y vendrá el infierno. Ahora, la hora del juicio es venida. El apóstol San Pablo, en Hechos 24-25, ante Félix, allí, hermanos, habló de ¿qué? Habló de un juicio final y se espantó Félix, se asustó. No quiso oír más nada de aquello. Dice, bueno, más tardecito te voy a llamar, por ahora no quiero oír más de allá. Y en Hechos 17:31, el apóstol San Pablo es muy claro y dice que Dios ha establecido, ¿qué cosa? Un juicio final. Hermanos, Dios no va a castigar y no va a dar el premio a nadie sin saber qué cosa, si lo merece. Dios es justo, no va a castigar a un inocente, ni le va a dar un premio a aquel que no lo merece. Entonces tiene que haber allí un preestudio, tiene que saber, hermanos, qué cosa, quién lo merece y quién no lo merece. En estos días voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Está revolucionándose el mundo religioso, porque Benedicto XVI, el actual Papa, el 1 de mayo de este año, va a beatificar a Juan Pablo II. Y ayer lo sacaron del Vaticano donde lo tenían escondido. Ya lo sacaron afuera para que ahora esté al alcance de la gente. Porque ya Juan Pablo II va a ser beatificado el 1 de mayo. ¿Qué significa, hermanos, ser beatificado? No sé ustedes cuánto entienden del mundo católico.
Pero hay 3 pasos que la Iglesia Católica sigue. En primer lugar, para darle algún mérito especial a alguien, se lo tiene que venerar. Ya Juan Pablo II fue venerado. Ahora la segunda etapa es la beatificación. La beatificación se lleva a cabo después que alguien ha muerto, no antes de los 5 años, dice la ley canónica católica. Antes de los 5 años no puede hacerse. Después de los 5 años, si la persona muerta ha hecho algún milagro y ese milagro es comprobado, la Iglesia lo acepta, la Iglesia lo beatifica. Luego, si la Iglesia comprueba un segundo milagro, lo elevan a santo. El Papa Juan Pablo II ya fue el venerado, está ya como venerable, ahora el primero va a ser beatificado. Y dice que hay más de 300 milagros que tiene el Vaticano desde que murió Juan Pablo II, ha hecho más de 300 milagros. Ahora el Vaticano tiene que de esos 300 verificar uno de ellos. Y con uno más, entonces lo hacen santo. Pero ¿por qué traigo esto aquí, hermano? Lo traigo por lo siguiente. Porque en el año 1870, una monja, tiene 2 nombres, parece que tiene el nombre Mary MacKillop y también se llama María Simone Pierre. Era una monja que trabajaba en un hospital. Esta monja denunció a un sacerdote que estaba cometiendo abuso infantil. Ella lo vio, ella lo sabía, y la monja tuvo el valor de denunciar a este cura. Así que, hermanos, ustedes ya de 1870 ya los curas ya siempre han sido iguales, ¿verdad? Todos los seres humanos somos iguales. Pero entonces ella lo denunció a este cura. ¿Cuál fue el resultado de la pobre María Simón? La Iglesia Católica la excomulgó. ¿Saben ustedes lo que significa la excomulsión dentro de la Iglesia Católica? El excomulgar a alguien significa ¿qué cosa? Mandarla derecho al castigo eterno. No tiene solución. No al purgatorio, va directamente. Porque sin pertenecer a la Iglesia no hay ¿qué cosa? No hay salvación. Entonces esta pobre María Simón fue excomulgada y automáticamente la mandaron al infierno eterno. Pero ahora pasó prácticamente casi, podríamos decir, desapercibido, en cierta manera desapercibido. Pero en octubre, el 11 de octubre de este año pasado, Benedicto XVI, el Papa, la beatifica a esta monja, la saca del infierno y ahora la lleva a un paso de la santidad. Entonces vemos, hermanos, que pareciera como que se juega, como que está en manos de los hombres el definir el destino de uno, si va a estar en el cielo o va a estar en el infierno. Ahora, hermanos, esto es solamente, digo, como una parte curiosa, pero parte real. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto un poquito enseguidita. Vamos a hablar de Babilonia. Vamos a ver de Babilonia la Grande. Y hermanos, si la Babilonia está muy cerca de nosotros, y vamos a hablar dentro de un poquitito aquí, pero terminamos, hermanos, con el asunto del juicio. ¿Existe juicio previo a la venida de Cristo o no existe? Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, allí dice que unos resucitarán para vida eterna y otros ¿para qué? Para condenación eterna. Quiere decir que cuando se produce la resurrección, ya el destino está sellado, porque ya unos salen para ir a un lugar y el otro para el otro. No hay tiempo aquí, hermanos, para hacer un juicio. El juicio ya está hecho, el veredicto ya está dado, ya está sellado el destino de los seres humanos. Unos resucitan para vida eterna y los otros resucitan para condenación eterna. Quiere decir que hay, hermanos, ¿qué cosa? Un juicio previo antes de definir dónde va a ir uno y dónde va a ir el otro. En San Juan 5, 29 dice el Señor Jesús exactamente más o menos lo mismo. Nos está diciendo allí Él, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? A resurrección de destrucción.
Quiere decir, hermanos, que cuando morimos, ya, hermanos, no hay más misas, ya no hay más nada que vamos a hacer. Podemos ir a los mormones y hacer el bautismo de los muertos, pero aquello no vale nada. Podemos ir a las otras iglesias y hacer misa y pagar lo que... Ya, hermanos, no hay nada. ¿Qué cosa? Cuando sea la resurrección, ya sale, hermanos, ¿con qué? Con el veredicto final. Ya, hermanos, no hay otra alternativa. Son palabras de Jesús. Unos resucitan ¿para qué? Vida eterna, los otros resucitan para condenación eterna. Apocalipsis 22:12 dice que viene el Señor Jesús ¿para qué? Para dar la recompensa a cada uno de acuerdo a su obra. El Señor Jesús en Mateo 16:27 dice casi exactamente las mismas palabras. Hermanos, entonces, cuando el Señor Jesús venga, no es para hacer juicio. El juicio es previo y cuando Él venga, hermanos, el destino de cada uno está ya señalado. ¿Cómo? Porque efectivamente debe haber, hermanos, este juicio previo. Allí el apóstol San Pablo en Romanos el capítulo 8 y versículo 1 nos dice allí que aquellos que están en Cristo, no hay ninguna condenación para ellos. No hay temor. Hermanos, que venga la hora del juicio. ¿Quién es el que teme? Cuando vamos nosotros, a ver cómo decirlo pero para que lo podamos entender sin que me malinterpreten, aunque me interpretan más lo mismo, pero es problema de ustedes. Si nosotros vamos, diríamos, aquí a San Diego, yo tengo mi pasaporte americano, tengo mi green card, no tengo ningún problema, y veo que hay un carro de migración por allí. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes tú? Está bien, bye. Pero si no hay papeles y vemos el carrito de migración, ¿qué pasa? Se empieza a transpirar, se empieza a sudar. ¿Sí o no? Vamos por el freeway y vamos a la velocidad correcta, vamos manejando correctamente y vemos un policía y ¿qué pasa? No pasa nada. Pero vamos en el freeway y vamos a exceso de velocidad y no me lo pregunten porque yo lo conozco eso. Y entonces, ¿qué pasa? Se ve el policía y nos queremos achicar, ¿verdad? Y por ahí viene el carrito ahí con las luces prendidas atrás. Si vamos correctamente, si estamos cumpliendo, no hay ningún problema. Ahora, dentro del mundo religioso, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si estoy, hermanos, obedeciendo lo que Dios me pide, estoy bien con Él, mantengo una relación amistosa con Él, ¿qué pasa a la hora del juicio? Ojalá que venga mañana el juicio. ¿Qué problema hay? El juicio va a ser ¿para qué? La liberación de todos los problemas que tenemos ahora. Pero si ando, hermanos, medio chueco, si no ando con Dios, hermanos, el juicio es para preocuparse un poquito. Pero el diablo ha adormecido las conciencias de hombres, de mujeres y de predicadores. ¿Para qué, hermano? Para que ignorar el juicio. Olvídense del juicio. Yo una vez viajé en un barco y vi a un cardenal. Lo vi allí en el barco y estaba viendo la oportunidad a ver cómo podía yo entablar una conversación con él. Y le estaba siguiendo los pasos, estaba allí prácticamente casi de espía. Y por ahí vi que subía a la cubierta, allá a tomar fresco al barco, era un viaje muy largo. Y yo dije, bueno, aquí es la oportunidad, así que me fui allá a la cubierta. Me arrimé y poquito a poquito le empecé a entrar a la conversación. Y le entré por el lado verídico, que mis padres eran ultracatólicos. Mis padres siempre me decían que la casa paterna, la casa de ellos, estaba pegada a la iglesia católica. Y yo al decir pegada, pues yo entendía que era ahí pegadita, al lado de la casa. Hasta que fui a España a visitar allí a mis familiares. Y visité la casa de mis padres donde nació mi hermano mayor. Y hermanos, una de las paredes de la iglesia era pared de la casa, como hacen en España, hermanos, y en Europa. Ocupan la pared, una pared, la ocupan para los dos. Y allí una pared de la iglesia era una de las paredes de la casa de mis padres. Así que sí, realmente estaba pegada, pero pegada. Y yo le dije a este cura, a este cardenal, y hablamos allá que mis padres eran católicos, de España, y qué sé yo, y que albergaban al cura, porque efectivamente el cura venía
desde el pueblo, allí al lugar donde ellos vivían, y se quedaba, después de la misa quedaba esa noche en casa de mis padres y al día siguiente volvía. Y ahí por ahí le fui entrando, y por ahí le metí al asunto del infierno, le pregunté. Y le pregunté del purgatorio, y le pregunté, ¿y dónde está el infierno? ¿Y cómo es ese negocio? Y bueno, y tanto le pregunté del infierno, y al último me puso la mano y me dice, mijo, no te preocupes por eso. Se los digo, hermanos, palabras textuales, no te preocupes por eso. Dios es tan bueno, pero tan bueno, que se va a llevar al cielo casi todo el mundo. Van a quedar fuera del cielo pero los muy, muy terribles, esos perdidos, eso van a quedar. Pero además se los va a llevar Dios. Así que no te preocupes, no pierdas sueño con aquello. Hermanos, es fácil aquello. Y no se predica esto. No se predica. Porque sencillamente, hermanos, ¿qué cosa? Se confían como este cardenal. Pero ahora, hermanos, hay un juicio. Llamémosle investigador, llamémosle investigativo, llamémosle un juicio previo que se está, hermanos, llevando a cabo a partir de 1844. Comenzó la hora del juicio. Y allí, hermanos, está tu nombre en el cielo, está el mío. Y, hermanos, allí se va a juzgar de acuerdo a qué cosa. No a la cara bonita, no a el estatus social. Cada uno, hermanos, de acuerdo a qué cosa. A lo que está escrito, de acuerdo a sus obras. ¿Qué es lo que haces tú, hermano? Lo puedes hacer a escondida, lo puedes hacer, hermano, que nadie lo sepa, lo puedes hacer como tú quieras, pero ante Dios, hermano, la cosa está muy clarita. Por lo tanto, hermanos, viene y hay un juicio. El Señor viene a recompensar a cada uno, ¿de acuerdo a qué cosa? De acuerdo a sus obras. ¿De acuerdo a qué nos dice? De acuerdo a lo que está escrito en los libros. Así que, hermanos, esto es claro y es solemne. ¿Y por qué, hermanos, Dios llama la atención con este mensaje del primer ángel? Notemos que viene este primer ángel y viene, y voy a hacer una pregunta, nada más por curiosidad. ¿Cuál es la diferencia que hay en el mensaje de los tres ángeles? Entre el primero y el tercero y el segundo. A ver, adventistas, que estamos viviendo en los últimos tiempos. El primero es que salgamos de Babilonia y después creo que es reconocer el creador del mundo, de los cielos. Sí. ¿Quieren abrir sus Biblias, hermanos? Porque, hermanos, esto es solemne. Es la última amonestación. Y yo lo titulé, si ustedes recuerdan el sábado pasado, titulé el tema El ultimátum de Dios. Hermanos, es la última. Aquí no hay dónde jugar y no hay dónde correrse. Pero hay, hermanos, una diferencia en el mensaje de los tres ángeles. El primero dice, ¿qué cosa? En alta voz. Ah, hermanos, ¿por qué en alta voz? Para que todo el mundo lo escuche. No lo está hablando allí en secreto, no está hablando en privado, está hablando en voz alta para que todo el mundo lo escuche. Ahora entramos en el versículo 8, en el segundo ángel. ¿Y qué dice el segundo ángel? ¿Y cómo habla este ángel? ¿Está hablando en alta voz? ¿Qué dice la Biblia de ustedes? Vayan al mensaje del tercer ángel. ¿Cómo comienza el mensaje del tercer ángel? Hermanos, yo quiero que ustedes se fijen en sus Biblias bien. El mensaje del primer ángel es dado en alta voz. El mensaje del segundo alto aparentemente está más calladito. Y el mensaje del tercer ángel vuelve a proclamarse ¿qué cosa? En alta voz. Pero, hermanos, el mensaje del segundo ángel no aparece ahí en Apocalipsis 14 en alta voz. Pareciera como que es más suavecito. Pareciera como que fuera quizás a lo mejor menos importante. Pero, hermanos, comienza aquí a desarrollarse la parte del fin. Apocalipsis 14, hermanos, divide el Apocalipsis. Anteriormente es la parte histórica
Y aparte de aquí, hermano, viene la parte final, la escatológica. Del capítulo 14 para adelante, digamos para atrás, para el capítulo 1, prácticamente está todo cumplido. Hay solamente unos detallecitos sin cumplirse. A partir de aquí en adelante no hay nada cumplido, absolutamente nada. Todo de aquí, hermanos, está en el futuro. Por lo tanto, aquí, hermanos, vamos a partir ahora en meternos en terreno, diríamos, desconocido. Todo lo que hemos hablado ahora es terreno conocido porque es historia. La historia lo ha comprobado. De aquí en adelante, hermanos, no tenemos historia. De aquí en adelante, hermanos, es fe. De aquí en adelante es la confianza, que como se cumplió lo que está antes, se va a cumplir también aquello. Pero cuando vamos, hermanos, de Apocalipsis capítulo 18, noten, en capítulo 14, el mensaje del segundo ángel no aparece en altavoz. Aparece como calladito. Ha caído Babilonia. No hay allí ningún detalle adicional. Pero cuando vamos al capítulo 18 de Apocalipsis, dice, después de esto, vi otro ángel descender del cielo con grande poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ¿qué cosa? Ha caído Babilonia. Hermanos, el mensaje del segundo ángel es más tremendo que el primero, porque aquí repite este segundo ángel, ¿qué cosa, hermano? Desciende del cielo con grande poder, la tierra es iluminada, y el versículo 2 que dice, hermanos, allí, clama con voz potente. Hermanos, este es un mensaje tremendo. Si el mensaje del primer ángel es en altavoz, hermanos, este es con alto parlante, con speaker, y es, hermanos, el cielo es iluminado. ¿Por qué, hermanos? Aquí está, hermanos, la parte más seria de toda la Biblia. Y este mensaje ha caído Babilonia. Hermanos, nosotros estamos engañados el 99%, porque creemos que es la iglesia católica, creemos que es la otra iglesia, y porque yo estoy en la iglesia adventista, no me cae aquello. Hermanos, si la mayoría de nosotros estamos, hermanos, ¿qué cosa? Dentro de la iglesia correcta, pero a menos que hagamos la voluntad de Dios, hermanos, vamos, ¿qué cosa? A estar en Babilonia. Y hermanos, esto no se predica esto, ningún pastor, porque tienen miedo que se van a asustar. Yo no quiero asustar a ninguno de ustedes, pero no quiero que nos engañemos, hermanos. El hecho de ser miembro de la iglesia y el miembro de estar, hermano, en la iglesia no es ninguna garantía que yo me voy a librar, hermanos, de la condenación final. Y vamos, hermanos, ese es el mensaje de esta mañana. Es un mensaje de amonestación con mucho cariño, con mucho amor, pero, hermanos, con mucha claridad. Porque yo no estoy, hermanos, aquí para que nadie se engañe, para que nadie se confunda, sino para que entendamos realmente cuál es el plan de Dios. Este segundo ángel, hermano, con grande potencia, con gran poder, con voz alta, el cielo se ilumina, toda la tierra. Hermanos, aquí no hay quien se escape de ignorar aquello que va a suceder. Ahora está hablando, hermanos, que cae Babilonia. ¿Qué Babilonia? Babilonia, hermanos, no existía en los días de San Juan. Por lo tanto, no está hablando de una ciudad literal. Está hablando, hermanos, aquí de algo simbólico. Esa Babilonia es la enemiga ¿de quién? De la Jerusalén. Y en el Apocalipsis, hermanos, y en la Biblia están dos ciudades. La ciudad de Dios es la ciudad de Sión, la ciudad de Jerusalén, y la del enemigo es Babilonia. Y no existe, hermanos, Babilonia. En los días de Juan no existe Babilonia. ¿Qué cosa? Ya había caído. Leamos Daniel, leamos, hermanos. Ya Daniel lo había profetizado, ¿qué cosa? Al rey Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, pero tú vas a caer, después va a venir otro, no vas a quedar para siempre. Y Babilonia, hermano, ¿qué cosa? Es destruida. Y la profecía bíblica dijo, nunca más será ¿qué? Nunca más será habitada. Y ahora, hermano, yo solamente veo una, ¿cómo voy a decir, hermano? Como una explicación. Esta guerra de este país, y nosotros formamos parte de este país. Fue error, fue equivocación, fue lo qué sé yo qué, lo que Bush hizo, hermanos, en atacar Irak. Yo no sé. La historia allí está y cada uno tiene su opinión. Una guerra que no se ha ganado, una guerra que no se va a ganar nunca, una guerra que está ha costado miles y miles de vidas, tanto de un lugar como del otro, que
que está costando a este país, que está en crisis, está costando miles de millones de dólares que están metidos allí, hermano, con los cientos de miles de soldados que están allí metidos, hermano. Está costando mucho, pero muchos millones todos los días. Así que todavía está sufriendo este país. Pero, hermanos, hay una cosa que yo digo, bueno, bíblicamente tiene algo que ver esta invasión. ¿Con qué? ¿Nunca han relacionado ustedes esto? Saddam Hussein comenzó a reedificar Babilonia. Y Saddam Hussein dijo, voy a resucitar las glorias de la Babilonia de Nabucodonosor. Voy a hacerla otra vez la ciudad gloriosa que fue Babilonia. Y comenzó a desafiar a Dios. Comenzó, hermanos, a querer, ¿qué cosa? Ir contra la profecía bíblica. Dios había dicho, nunca más será habitada. Y no había sido habitada, y no ha sido habitada. Pero Saddam Hussein desafió a Dios y dijo, yo la voy a reedificar, la voy a resucitar las glorias de esa Babilonia antigua. Y hermanos, Saddam Hussein desapareció y Babilonia sigue en ruinas, hermanos. Porque no podemos, hermanos, por más vanidad que tengamos, por más poder que quiera ostentar el hombre, no podemos desafiar a Dios. Pero Saddam Hussein, hermano, quiso desafiar a Dios. Y Babilonia, hermano, existe solamente como una parada de una línea ferroviaria en Irak. Solamente se para allí para que miren los turistas, esto es lo que queda de la Babilonia. Por lo tanto, hermanos, cuando está hablando el Apocalipsis aquí de Babilonia, no está hablando de la ciudad real, está hablando de la ciudad simbólica. La Babilonia de Nabucodonosor, ¿qué hizo, hermanos? Tomó al pueblo de Dios cautivo, lo llevó cautivo a Babilonia, lo esclavizó, los maltrató. Utilizaron, hermanos, hasta los vasos sagrados del templo, los profanaron. Y esa Babilonia, hermanos, antigua, recibió su castigo. Y ese pueblo de Israel volvió de Babilonia a la tierra de ellos. Ahora, hermanos, esta Babilonia espiritual, que está persiguiendo a los que ha perseguido a los hijos de Dios, que lo va a volver a perseguir con un decreto de muerte. Hermanos, va a causar problemas al pueblo de Dios, pero ese pueblo de Dios va a ser juntado de entre todos los pueblos. ¿Para qué? Para ser reunido como el Israel antiguo, para adorar a Dios por la eternidad. Y ahora, hermanos, muchos quedaron en Babilonia y no quisieron volver. Y muchos de los que están dentro de la casa de Dios hoy, hermanos, no quieren aceptar el mensaje de ha caído Babilonia. Quieren seguir, hermanos, dentro de la Babilonia moderna. Y allí, hermanos, la Biblia habla de esa Babilonia y habla la grande, habla de la madre. ¿Por qué, hermano? Hay una cabeza, hay una madre de esa Babilonia. Hay una Babilonia que es la grande y hay otras Babilonias que son las más chiquitas. Hay una que es la madre y otras son las hijas. Y allí, hermanos, encontramos que 5 veces la Biblia, el Apocalipsis, habla de la Babilonia la grande. Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 16:19, Apocalipsis 17:5, Apocalipsis 18:2 y Apocalipsis 18:21. Habla de esa Babilonia la grande. ¿Y de dónde saca San Juan, hermanos, esa figura para decir la Babilonia la grande? Daniel 4:30. Allí está Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, ¿no es esta qué cosa? La gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Para qué cosa? Para mis palacios, para gloria, para deleite. ¿No es la que yo hice con mis fuerzas? Allí, hermanos, está la esencia de la Babilonia. Es la suficiencia propia. Es el hombre dejando totalmente a Dios de lado y haciendo y ensalzándose él, poniéndose él en lugar de Dios. No haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo ¿qué cosa? Haciendo su propia voluntad. Y esa Babilonia la grande dice que ha dado de beber a todas las naciones del vino de cosas, del furor de su fornicación. Encontramos, hermanos, 2 mujeres en la Biblia. La mujer de Apocalipsis 12, vestida de sol, ya hemos estudiado. La otra mujer en Apocalipsis 17, allí vestidas de escarlata, sobre una bestia con un cáliz en su mano. ¿Y qué significa, hermanos, allí el estar dando de beber? Isaías 51:7. El apóstol San Juan, hermanos, está sacando figuras de lo que él conocía del Antiguo Testamento.
Y dijimos que el Apocalipsis, hermanos, ¿qué cosa? Es el resumen de toda la Biblia. Yo no les puedo dar a ustedes aquí todo, hermanos, porque pasaríamos aquí años dándole todas las referencias bíblicas del Apocalipsis a lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero aquí encontramos en Jeremías 51, 7. Y dice allí, embriagó, ¿qué cosa? A toda la tierra con el vino de su fornicación. Allí, hermanos, saca San Juan esa misma figura. La Babilonia antigua persigue al pueblo de Dios, símbolo de la Babilonia moderna, que por 1200 años se ensañó contra los hijos de Dios, persiguió a los hijos de Dios y se está preparando ¿para qué, hermano? Para el ataque final. Pero como aquellos fieles de Dios, Dios los preservó en esa tierra enemiga y los volvió a su tierra. Hermanos, los que son fieles a Dios ahora serán rescatados de este mundo de peligro, de persecución. ¿Para qué? Para ir y gozar con Dios por toda la eternidad. Ahora, seguimos un poquitito más adelante. ¿Qué significa Babilonia? Cuando vamos allí a Génesis, donde comienza Babel, nosotros decimos confusión, pero para los babilonios no era confusión. En el lenguaje babilónico, Babilonia es la puerta de los dioses. ¿Noten, hermanos, qué concepción totalmente diferente? Para muchos es confusión, para los babilonios no era confusión. Para los babilonios era la puerta de entrada de los dioses. Y de acuerdo a la mitología y a la historia y a las creencias de los babilonios, era el lugar donde todos los dioses se congregaban. Entraban allí a Babilonia para tener su concilio, para ver de tratar su relación con los seres humanos. Y ellos tenían, hermanos, templos y altares por todos los lugares. ¿Para qué? Para los dioses que se sintieran allí bienvenidos. Y significa, hermanos, en babilonio, la puerta de entrada de los dioses. Y para ellos, hermanos, ¿qué cosa? Eran esos dioses los que gobernaban el mundo. Ellos desechaban al Dios creador. Y ahí encontramos que Daniel se encargó, por medio de esos sueños, de hacerle ver a Nabucodonosor que había un solo Dios, que era aquel que podía revelar los misterios. Había un solo Dios que conocía los secretos. Había un solo Dios que podía revelar y darle la explicación de aquellos sueños. Y este Nabucodonosor, hermano, no quiso aceptar a Dios, a pesar de tantas evidencias clarísimas, hasta que finalmente llega Daniel capítulo 4, en que ese Nabucodonosor pierde el juicio, queda como una bestia, queda como un animal, perdido por 7 años, hasta que finalmente, hermano, ¿qué cosa? Recapacita. Pero ese espíritu de la Babilonia antigua es el espíritu de la Babilonia de hoy. ¿No es esta la gran Babilonia? ¿No soy yo el que tengo el poder? ¿Y qué es lo que hace, hermanos, la Babilonia moderna, la madre? ¿Qué hace? Usurpa el lugar de Dios. Pretende ser Dios en la tierra. Pretende tener autoridad, ¿para qué? Sobre la Biblia y aún sobre qué. Ya lo hemos dado las citas, hermanos, en lo pasado. Aún sobre los ángeles del cielo. No hay ninguna autoridad más alta que la de él. Está, hermano, ¿qué cosa? Al tope, a la suma de todo. Exactamente como el Nabucodonosor de la Babilonia antigua. Y ese cayó. Pero el pueblo fiel de Dios fue traído de vuelta o llevado de vuelta a Jerusalén. La misma forma, hermanos, esta Babilonia moderna va a caer. La vamos a estudiar un poquito ya. De aquí en adelante, hermanos, vamos a hablar mucho de Babilonia. Pues está todo en lo futuro, pero está profetizado, hermano. Pero ahora el llamado es, ¿qué cosa? Salid de ella, pueblo mío. Dios, hermanos, tiene un pueblo. Dios tiene hijos fieles en todas partes, en todas las religiones, en todas las iglesias. Y nosotros aplicamos esto, Babilonia, a las demás iglesias. Pero ¿cómo estamos nosotros dentro de la iglesia? ¿Cuál es el espíritu de Babilonia? ¿Cuál es, hermanos, el punto más importante? ¿Lo quieren encontrar ustedes, hermanos, allí? Vamos a ir a Daniel, el capítulo 11, versículo 36. Hermanos, y esto es serio. Daniel, capítulo 11,
Daniel capítulo 11. Y no se asusten, hermanos, porque vamos a ser muy claros. Y vamos, hermanos, allí a presentar Daniel capítulo 11, el versículo 36. Y noten allí, hermanos, lo que dice. Y el rey, hablando, hermanos, aquí de este poder, hará su voluntad. No dice que va a ser la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer? Va a ser su voluntad. Y se va a ensoberbecer y se va a engrandecer sobre todo Dios. ¿Cómo qué? Como el Dios creador de los cielos y la tierra. Hermanos, qué tremendo este poder. Pero noten, hermanos, lo que yo quiero enfatizar aquí esta mañana. Él dice que ese rey va a hacer ¿qué cosa? Va a hacer su voluntad. Se va a levantar ¿contra qué? Contra el Dios de los dioses. Va a hablar maravilla, va a prosperar. Aparentemente le va a ir bien, hermanos. ¿Hasta qué? Hasta que finalmente, ¿qué? Va a ser consumido. Ese poder, hermanos, se va a engrandecer. ¿Contra qué? Contra el Dios de los dioses. Va a ocupar el lugar de ese Dios. Pero la clave, hermanos, está en que va a ser su voluntad. Y entonces, hermanos, mi aplicación esta mañana. ¿Hago yo la voluntad de Dios o hago mi voluntad? Si yo hago mi voluntad, hermanos, estoy exactamente igual como el espíritu de la Babilonia. Y hermanos, y esto es lo más serio para mí. Y es tan serio, hermanos, que no le hemos dado la importancia que realmente tiene. Y notemos, hermanos, que este segundo mensaje, aparentemente muy calladito, no dice en Apocalipsis 14 en alta voz, no dice nada. El primer ángel sí, en alta voz, el tercer ángel en alta voz, el segundo ángel calladito. Pero luego ahora pasa, hermanos, Apocalipsis 18, y allí es qué cosa, hermano. Es con gran poder, es con gran potencia, es con voz alta, y el cielo y todo se ilumina. Hermanos, tremendo la diferencia entre los otros dos. ¿Por qué? Porque aquí está la clave, hermano. El que está en Babilonia será destruido, y el que salga de Babilonia, hermano, para hacer la voluntad de Dios será salvo. El que queda en Babilonia, hermanos, hace su voluntad. Y mi pregunta y mi meditación y mi... ¿Cómo le vamos a hacer aquí esta mañana? Mi golpe duro, el mensaje directo y claro, porque no estamos para jugar. Es, ¿estoy haciendo yo qué voluntad? ¿La voluntad de Dios o la mía? Y eso queda contigo. Tú tienes que responder. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o mi voluntad? Si tú dices que estás haciendo la voluntad de Dios, ¿te lleva a qué? ¿Estás haciendo lo que Dios dice? Si no estás haciendo lo que Dios te dice, no estás haciendo la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo muchas veces, hermano, yo he venido para qué cosa, no hacer mi voluntad, sino qué cosa, tu voluntad. He venido a hacer qué cosa, la voluntad del Padre que me envió. No tenemos el mensaje de Jesús. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y este poder enemigo y los enemigos de Dios hacen su voluntad, no la voluntad de Dios. Y si yo, hermano, voy a hacer la voluntad de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que someterme ¿a qué? A lo que el Señor me manda y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Tú lo dices, lo voy a hacer y punto. Pero cuando yo comienzo a argumentar, cuando yo comienzo a poner peros, cuando yo comienzo a querer cambiar lo que Dios dice, cuando quiero acomodarlo a mi manera de pensar, hermanos, allí la cosa está mal. Allí puedo estar dentro de la iglesia adventista, puedo pertenecer a New Hall, puedo ser uno de los oficiales de la iglesia de New Hall y puedo ser inclusive el pastor de la iglesia de New Hall, pero si no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy en Babilonia y punto. Y no hay, hermano, otra alternativa, no juguemos aquí. No estamos, hermanos, aquí en momentos y en horas para argumentar, para querer acomodar las cosas. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. Y Babilonia, el mensaje de Dios, ¿qué cosa? Ha caído. Y va a beber, hermanos, ¿qué cosa? Va a beber la ira de Dios. Hermanos, este es el mensaje más terrible de toda la Biblia. No encontramos en la Biblia algo, hermanos, más serio que esto. Este rey, hermanos, de la Babilonia, que dice, hace su voluntad.
Y hermanos, esto no se predica aún en la iglesia adventista, esto. Yo he predicado muchas veces, es la primera vez que estoy hablando en la manera que estoy hablando. Y hablamos, sí, el mensaje de los tres ángeles ha caído a Babilonia, y estamos pensando en Roma, y estamos pensando en las iglesias protestantes caídas, y pareciera que el mensaje es para ellos. El mensaje es para mí. El mensaje, hermano, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Si estoy dentro de la iglesia y no hago la voluntad de Dios, hermano, estoy en Babilonia. Y no hay, hermanos, otra alternativa, no le busquemos. Y es la última amonestación de Dios. Después de esta no hay otra, hermano. Y Dios en su gran amor, en su gran misericordia, siempre mandó el mensaje de amonestación antes de actuar. Antes de mandar el diluvio, ¿qué pasó, hermano? Allí estuvo, allí por 120 años estuvo allí Noé predicando que va a venir el diluvio. Antes de destruir Nínive, ¿qué pasó, hermano? Dios mandó allá avisarle a Nínive que va a ser destruido. Antes de que fuera Jerusalén destruido, ¿qué pasó? Mandó los profetas y les dijo, hermano, que lo que va a pasar. Antes de que Judá, antes de que Israel, hermano, fueran destruidos, Dios, hermano, en su misericordia estuvo por años y años y estuvieron mensajeros hablándoles y diciéndoles. Pero cuando el profeta decía lo que Dios decía, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con Isaías, hermano? Allí lo quisieron matar, lo metieron en una mazmorra y fue perseguido. Los profetas que predicaron la verdad, hermano, no se las creían. No nos hable de eso. No queremos escuchar de aquello. Y hermanos, si lo mismo pasa hoy. Aún los pastores adventistas, hermano, no quieren predicar de esto, porque esto es muy serio, hermano. Esto es muy delicado. Y quiero decir, querido hermano y querida hermana, y visitas que han venido esta mañana, has venido a escuchar el último mensaje de amonestación del cielo. Y si tú lo escuchas, serás salvo. Y si no lo escuchas, recibirás, hermanos, lo que está preparado para aquello, que vamos a estudiar un poquito más adelante. Ya van a venir las plagas. Y las plagas, hermanos, van a tocar a aquellos que hacen su voluntad. El que hace la voluntad de Dios, hermano, que vengan las plagas, no le va a afectar absolutamente nada. Porque de aquí en adelante vamos a entrar, hermanos, en todo lo que está en lo futuro. ¿Queremos saber el futuro? No busquemos al Chinta, ahora ya no es más Walter Mercado, ¿verdad? Amenda, ya le mencionamos el sábado pasado, el nombre que tiene nuevo y no se enoja y no los escucha. Si le dicen Walter Mercado, no los escucha, no quiere saber nada. Hermanos, aquí no hay Walter Mercado, aquí es Dios el que está hablando y está profetizando en una manera muy clara. Este mensaje, hermanos, es dado en alta voz. ¿Y por qué digo, hermanos, que dentro de la iglesia adventista hay muchos que van a ser perdidos? ¿En base a qué? Soy un poquito atrevido, ¿verdad? Pero soy atrevido, hermano, porque tengo un fundamento. Y ese fundamento yo lo saco de las palabras del mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, ahí en San Mateo capítulo 7, del versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y escuchen, hermano, bien el mensaje, escuchen bien. Sino ¿quién? El que hace ¿qué cosa? ¿Notamos, hermanos, cómo está relacionado todo aquí? Yo no estoy jugando, hermanos, con esto. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo aquel que canta y alaba y se arrodilla y ora a Dios. No. El que hace ¿qué cosa? Mi voluntad. Hermanos, allí está la clave. Y podemos decirle a Dios, Señor, Señor. Y miles y millones le van a decir. Miembros de iglesia, hermanos, Mateo 25. Señor, Señor, si en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, ¿qué cosa? Hicimos milagros. Hermanos, oficiales de la iglesia, predicadores de la iglesia, están reclamando en el día final, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has dejado de lado? ¿Por qué no me has llamado a mí? ¿Por qué? ¿Y qué le va a decir al Señor Jesús? Yo no te conozco, maldito al fuego eterno. Pero Señor, yo prediqué, no me importa, no te conozco, maldito al fuego eterno. Hermanos, notemos, hermanos, ¿por qué estoy hablando yo? Que el peligro está dentro de la iglesia. La Babilonia de afuera, hermano, va a escuchar el mensaje para ellos. Los fieles lo van a aceptar y van a salir de Babilonia. Dios no quiere destruir a la Babilonia con los que quieren escuchar su voz. Pero hermanos, dentro de la iglesia están los seguidores de Babilonia. Dentro de Babilonia están
los que quieren hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El que me dice que me ama, ¿qué cosa? Guarde mis mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos? Son 10. ¿Cuánto guardo yo? 9,5. Está bien, ¿verdad? Estoy bastante cerquita, un buen puntaje, ¿verdad? Ya recibiría la aprobación de cualquier estudio con 9,5. Sobresaliente. Podríamos poner un sticker detrás del carro, ¿verdad? Fulano de tal, yo soy, ¿qué cosa ya? ¿No has visto? Mi hijo es, porque es de la Magnet. ¿No has visto? Yo muchas veces veo los stickers de los carros y allí orgullosamente el padre va a manejar y está el sticker. Mi hijo es super. Ayer vi uno de Superstar. Mi hijo es Superstar. Es de la Magnet y ahí sale el nombre. Hermanos, este mensaje es serio. Y es hora de no jugar con tu salvación y con tu vida eterna. No estés pensando en mañana. No estés pensando en que el mes que viene. No estés pensando cuando termine los estudios o cuando me case o cuando... Hermanos, tu vida no está asegurada. Ni tú ni yo no sabemos qué va a pasar dentro de un minuto, dentro de un instante. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Hermano, es hora de caer de rodillas. Es hora de buscar a Dios, hermano, con el corazón partido. Con lágrimas, no en los ojos, sino con lágrimas en el alma. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo mi voluntad? Hermano, yo he preparado este sermón con mucho temor, con mucha oración y con mucha preocupación. Y he pensado en ustedes, y he pensado en miembros de otras iglesias adventistas, y he pensado en las iglesias donde yo he sido pastor. Y en las otras me he predicado más suavecito. He predicado el mensaje del Señor, ha caído Babilonia, claro, y pienso en Roma, ¿verdad? Y pienso en las iglesias protestantes, que son las hijas de la ramera. Y pienso que ellos están perdidos. Y yo, como soy miembro de la iglesia, como me bauticé en la iglesia adventista, y como vengo de vez en cuando, aunque no soy muy fiel, ¿verdad? Pero más o menos estoy bastante bien, estoy como un 80-90%, ¿verdad? No estoy, me comparo con otros y no estoy mal. Hermanos, ahí está el peligro. Alguien me dijo esta mañana, no voy a mencionar quién, hablando de alguien, dice, no queremos turistas. Sí, hermanos, hay muchos adventistas turistas. Hermanos, es hora de buscar a Dios. Es hora de pensar en tu destino futuro. La hora del juicio está en marcha. Este mensaje del segundo ángel siguió al primero. El primero no ha desaparecido, hermanos. Ese primer ángel sigue predicándose. La hora del juicio es venida, hermanos, sigue. Y el segundo ángel nos está advirtiendo que como viene la hora del juicio, es hora en que tú entiendas, que hagas la voluntad de Dios, que te pongas de parte de Dios. ¿Para qué? Para estar entre los redimidos. Y no se trata, hermanos, aquí, yo no sé, hermanos, a veces me desespero, honestamente me desespero, yo no sé qué palabras, qué lenguaje usar, cómo predicar para poder impactar, hermanos. Yo sé que es el Espíritu Santo, pero hermanos, ¿cómo podemos de una vez recapacitar y seriamente pensar en mi salvación? ¿Para qué estás en la vida tú? ¿Cuál es el objetivo tuyo? ¿Puedes pensar tú? Trabajar y trabajar y vivir con amarguras y con problemas, con eso. O hermanos, o está bien aquello, pero está la proyección en la tierra nueva. Estás preocupado y afligido por tu casita aquí en esa y estás despreocupándote por la casa que el Señor te está preparando allí. Dice, voy a prepararte un lugar para ti. No te preocupes, si pierdes la casa aquí, no importa. Si eres fiel conmigo, yo te voy a dar una casa mejor allá arriba. Pero hermanos, ¿qué cosa? Nos preocupamos por las cosas terrenas, que todo va a perecer, y dejamos de lado las cosas de valor eterno. Por la misericordia del cielo, querido hermano, querida hermana, escucha la voz de Dios. No dilates en ponerte
en las manos de ese Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No he estado haciendo tu voluntad. He estado un poquito confundido, he estado jugando contigo. He estado allí en la iglesia más o menos, sintiéndome más o menos bien y quizás criticando a otro que no era tan bueno como yo, ¿verdad? No es hora de criticar. De ese papelito que has recibido esta mañana, es hora de orar los unos para con los otros. Es hora que en New Hall, hermano, yo quiero ver una iglesia amorosa, quiero ver una iglesia interesada el uno por el otro. No quiero escuchar una voz de crítica de nadie, porque, hermano, no soy llamado yo a criticar a nadie. No me corresponde. Mi preocupación debe ser, ¿qué cosa? La salvación de aquel que está caído, de aquel perniquebrado, de aquel más necesitado. En vez de criticarlo, hermano, ¿qué cosa? Voy a ayudarle. Hermano, esa es la obra de Dios. Y yo quisiera ver, hermanos, esta iglesia, mi última iglesia, hermano. Ya muchos me están diciendo, ¿por qué ya no dejas la iglesia? Deja de dar lata, ya retírate y anda tranquilo por ahí. Voy a seguir dando lata, hermano. Pero va a ser mi última iglesia. De aquí, hermano, no sé, Dios sabrá. Pero yo quisiera, hermano, que esta iglesia de veras seamos conscientes, seamos responsables de nuestra propia salvación con temor y temblor. Es hora de orar los unos para con los otros. Es hora de buscarnos y apoyarnos. Ya no, hermanos, es hora de estar mirando al hermano, a la hermana y sacando cosas viejas o criticando al hermano por esto, por el otro. Defectos tenemos todos. ¿Y qué solucionamos con criticar el uno al otro? Nada. Ayudémonos, hermanos, por la misericordia del cielo. El Señor se apresta a venir. Y ojalá fuera hoy, dice, ¿verdad? El himno. Pero si fuera hoy, quizás yo todavía estaría perdido. Y Dios me está dando este mensaje de amonestación hoy, para que hoy le acepte. ¿Eres Seventh Day Adventist? 100%. ¿O eres half Seventh Day Adventist? El sábado pasado predicamos de eso, no voy a predicar ahora. El sábado pasado predicamos de half Seventh Day Adventist. Alguien que está en Babilonia y que esté buscando la iglesia verdadera. Y que Dios le dice, la iglesia verdadera es la iglesia adventista. Anda, busca. Y esa alma va a una iglesia adventista. Pasó la mañana buscando y no la encontró. Y encuentra la iglesia adventista el sábado a la tarde. Y la iglesia adventista cerrada. Out the service. No service. Close. Next week. Hermanos, me duele decir lo que estoy diciendo. Me preocupa lo que estoy diciendo. No piense, hermano, que estoy criticando a nadie. Pero, hermanos, estamos nosotros dentro de la iglesia adventista perdidos. Estamos perdidos dentro de la iglesia. Half Seventh Day. O quarter Seventh Day. ¿Qué hago yo en la tarde? Si tú de tarde estás dando estudios bíblicos, que Dios te bendiga. Si estás haciendo una visita misionera, que la bendición del cielo sea doblemente sobre ti. Pero si el sábado de tarde estás haciendo tu voluntad, cuidado, cuidado. ¿Qué cosa? El que hace la voluntad de mi Padre, no la mía. No sé qué más decir, hermano. Mis palabras se terminaron. ¿Has entendido el mensaje de Dios? Queda contigo. Que Dios te bendiga. Mi sincero deseo y oración. Nos ponemos de pie, mis hermanos, con el himno número 315. 315, allá sobre montes.
la ciudad divina reposando está. Nuestros pies aquí cansados subirán. La mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ve sus torres brillar con gran esplendor. Ve la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Los antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de la gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro, jaspe sin igual. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ve sus torres brillar con gran esplendor. Ve la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Oh hermano, hermana, estarás allá, en aquella tierra do pesar no habrá. El mensaje santo y acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ve sus torres brillar con gran esplendor. Ve la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Bendito y eterno Padre, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia que nos das un último mensaje de amonestación. Ayúdanos con tu Espíritu a responder afirmativamente. Oh Dios, que es hora de buscarte a ti. Es hora con temor y temblor de buscar nuestra salvación, que solamente la encontramos en Cristo y haciendo su voluntad y no la nuestra. Pon en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo fervoroso de llegar pronto a esa ciudad donde podamos junto con los ángeles alabarte y glorificar tu nombre por la eternidad. Y al salir ahora de este lugar, pedimos que la paz, la bendición del cielo sea con cada uno de nosotros. Y al tomar los alimentos que tan gentilmente y amorosamente han preparado muchos hermanos, queremos pedir la bendición sobre ellos. Queremos, oh Dios, que sea un anticipo de ese gozo y esa alegría de poder algún día estar contigo junto a las mesas celestiales, donde tendremos ese banquete de las bodas y que podamos estar allí presentes. Pedimos, oh Dios, tu bendición y tu dirección en el bendito nombre de Jesús.